Para este 2024, Powell y el resto de la Fed ven prácticamente imposible una recesión severa, y ellos abogan más por un escenario con un aterrizaje suave o incluso más positivo, es decir, en el cual no haya aterrizaje. Pero no hay que olvidar que llevan cagándola muchísimos años en sus predicciones, como hace un par de años, después de la pandemia, cuando dijeron que no iba a haber inflación, y la inflación se disparó hasta un 9,1% en julio de 2021. Esta inflación es la más alta en 4 décadas, y fue después de las medidas que tomaron en la pandemia, en la cual crearon un 22% del dinero total existente, y la gente, mientras estaba en casa sin producir nada, conseguía dinero que les llegaba directamente a su buzón. Esta gran creación de dinero se puede observar claramente en el gráfico. Así que con este y muchos otros ejemplos que os podría poner, parecen dejar bastante claro que su capacidad de predicción es bastante limitada, o por lo menos eso quieren hacer creer. Por su parte, grandes bancos como Goldman Sachs han reducido a un 15% la probabilidad de entrar en una recesión a 12 meses vista, frente a la estimación del 20% que realizaban en julio. Y analistas de Bank of America proyectan al S&P 500 en un máximo de 5.000 puntos para 2024, lo cual supondría un aumento de aproximadamente el 10% desde los niveles actuales. Pero no hay que olvidar que estos grandes bancos se benefician del ansia de los inversores, y en mi opinión, en lo que realmente debemos fijarnos es en lo que hacen los inversores más experimentados con su propio dinero, y por desgracia su visión del mercado de renta variable no es tan optimista como puede ser la de la Fed o la de estos grandes bancos. Y es que grandes inversores como Michael Burry ya han proyectado una recesión en un futuro no muy lejano. En este vídeo nos centraremos en el gran Warren Buffett, el cual ha reducido significativamente su exposición en el mercado, desinvirtiendo un total de 44.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, estableciendo un nuevo récord de efectivo en su empresa, de alrededor de 157 billones de dólares americanos, es decir, 157.000 millones de dólares, lo cual nos advierte claramente que se está preparando para algo que se avecina. Y es que, aunque este año, como se puede observar, su empresa, Berkshire Hathaway, no ha conseguido batir al S&P 500 por unos pocos puntos porcentuales, si nos fijamos en un escenario de largo plazo, Warren lleva más de medio siglo invirtiendo, y es en esa temporalidad cuando podemos observar claramente cómo él y su empresa han logrado batir ampliamente al mercado desde hace casi 3 décadas, como se puede observar en este gráfico de una temporalidad mucho mayor. Hace poco, la empresa del señor Buffett publicó su estado financiero, y en este vídeo vamos a ver y analizar en qué ha invertido su dinero de cara a 2024. Mientras la Fed y los bancos auguran que todo irá bien, como hicieron erróneamente en crisis anteriores, vamos a estudiar qué ve el oráculo de Omaha que no vean estos grandes bancos o muchos otros inversores. En primer lugar, tenemos que recordar que el señor Buffett es conocido por ser uno de los mayores referentes en inversión, y más concretamente en inversión en valor o value investing. Un value investor o inversor en valor es aquel que sigue una estrategia de inversión que consiste en identificar y comprar acciones infravaloradas y esperar a que el mercado, en el medio o largo plazo, las valore correctamente, ya que el mercado no siempre pone en precio de forma correcta a todas las empresas. El que es considerado el padre de esta inversión en valor es Benjamin Graham, que además fue el autor de El inversor inteligente, que establece los principios fundamentales de esta filosofía de inversión, y que fue a su vez el maestro de Warren Buffett. Buffett empezó su vida como inversor trabajando para la empresa de Benjamin Graham, que estaba especializada en invertir con este value investing. Posteriormente, y con lo que había aprendido, Warren decidió volver a Omaha y montar su propia empresa, con la que en los primeros 12 años consiguió más de un 29% de retorno anual compuesto. Posteriormente, y con más de 25 millones de dólares, montó su empresa actual, llamada Berkshire Hathaway, la cual ha conseguido batir ampliamente al mercado y ha publicado su último informe hace pocos días. Lo primero que llama la atención de este informe es su aumento en gran medida, concretamente de un 22%, en su efectivo, y su gran apuesta por las letras del Tesoro de Estados Unidos principalmente a corto plazo, mientras que su aumento de exposición en acciones es de tan solo un 3%. ¿Por qué hace esto? Bueno, lo primero que nos podemos fijar es en este gráfico, en el cual se compara el dividendo que da la bolsa estadounidense, en la cual tomamos como referencia el S&P 500, contra
el dividendo que da el bono a 10 años de Estados Unidos, que es un activo mucho más seguro. Y es que, como ya sabéis, si mantienes este activo hasta fecha de vencimiento, la rentabilidad que este ofrece es segura, a menos que hubiese un default del emisor, cosa que en el caso del gobierno de Estados Unidos no ha pasado nunca en la historia, y es poco probable que vaya a ocurrir ahora. Como se observa en el gráfico, después de la gran crisis de 2008, la rentabilidad de los dividendos de la bolsa y la de los bonos ha sido prácticamente igual, y es a partir de 2022 cuando esa diferencia se ha disparado, y es por ello que la renta fija se ha vuelto mucho más atractiva para el señor Buffett. Un efecto similar e incluso mayor ha sucedido en las temporalidades más bajas de los bonos de Estados Unidos. Y es que, como ya llevo varias semanas comentándoos, actualmente la renta fija está muy atractiva, por primera vez desde hace muchos años, ya que, como podéis observar, las tasas de interés están en niveles que no se veían desde hace cerca de 2 décadas. Y como ya he dicho en muchas ocasiones, hay muchos indicadores adelantados, como la inversión de la curva de tipos, que auguran una recesión de cara al futuro. Y es cuando llegue esta recesión cuando será prácticamente inevitable que la bolsa corrija seriamente, dado las grandes valoraciones que tiene actualmente a pesar de tener una situación macroeconómica bastante complicada. Por otra parte, la cartera actual de Buffett nos hace preguntarnos hasta qué punto sigue siendo un value investor, ya que, aunque inicialmente sí que empezó con esta mentalidad y realizando este tipo de inversiones, su cartera actual no coincide con esa forma de inversión. Actualmente, esta cartera está compuesta únicamente por unos pocos activos. Como vemos, la mayor parte de su cartera, casi un 50%, está destinada a Apple. Es esta gran cantidad de acciones la que le hace estar en el consejo de esta empresa y poder tomar decisiones dentro de la misma. También encontramos dentro de su cartera un gran banco como es Bank of America, con casi un 9%, una gran petrolera americana llamada Chevron, con casi un 5%, y como no, una de sus inversiones más conocidas, y en la que lleva muchísimo tiempo invertido, como es Coca-Cola, con más de un 6%, seguidas por otras cuantas compañías en menor proporción. Esta cartera nos hace plantearnos unas cuantas reflexiones. Lo primero de todo, y con ese gran porcentaje de la compañía Apple, no se puede seguir pensando que Buffett sea un investor value, y es que actualmente no se puede considerar que Apple cotice a múltiplos baratos, ya que tiene un PER de más de 30, cuando la media histórica del S&P 500 ha sido de poco más de 16. Pero que en estos momentos no pueda ser considerado un inversor en valor no le quita el mérito de batir ampliamente al mercado durante cerca de 30 años. Y por eso deberíamos plantearnos por qué un gran inversor como es él, que seguramente nos dé 1000 vueltas a todos y a mí en primer lugar, está invirtiendo mucho más en renta fija de corto plazo que en la bolsa. Ahora que ya sabemos cómo está invirtiendo un símbolo para cualquier inversor como es Warren Buffett, quizás tengamos que empezar a plantearnos que la situación para el año que viene puede no ser muy prometedora. Si quieres saber qué ventajas tiene en estos momentos la renta fija, te dejo este otro vídeo por aquí. Y con esto concluimos por hoy y nos vemos en el próximo vídeo.